Buenos días, hermanos. Que Dios os bendiga allí donde estéis cada uno en vuestras casas y en vuestros hogares. La palabra de hoy es un acontecimiento muy famoso, es un acontecimiento que se dio en lo que nosotros llamamos hoy la Semana Santa. Ya sé que hace ya un tiempito que ha pasado, pero aún así estamos en una época donde tenemos que también recordar esta palabra y este texto que hoy hemos leído. Esa palabra, hay una palabra muy importante en este relato, que es la palabra Hosana. Cuando Jesús entró en Jerusalén, a pesar de que nadie les había dicho nada de lo que tenían que hacer, la gente por iniciativa propia tomó ramas de palma, como vemos en Semana Santa que ha ocurrido, y empezaron a gritar Hosana, Hosana al Hijo de David. Esta palabra es una palabra muy importante y tenemos que ver el significado. ¿Qué significa la palabra Hosana? Hoy la palabra Hosana la vemos que se utiliza mucho en los tiempos de alabanza y en los tiempos donde hay una especie de jolgorio, fiesta, de extrema alabanza al Señor en muchos cultos, pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad esa palabra Hosana se pronunciaba o se gritaba en los tiempos de máxima tensión o de máxima crisis, sobre todo en épocas donde se iban a entrar en batalla y donde iban a haber muertes, o donde incluso había peligro de muerte incluso por algunas enfermedades. Esa palabra significa sálvame, significa ahora nos ha salvado o sálvame. Necesitamos tomar esta palabra. Hoy es tiempo, decíamos la semana pasada y el Señor nos decía, es tiempo de salvación. Por eso en este día es importante que entendamos la palabra Hosana, que entendamos este relato que hoy la palabra del Señor nos hace meditar. Durante la festividad judía de la Pascua, Jesús entró en Jerusalén, pero los fariseos, el judaísmo en sí, no pensó que esto fuera un relato o algo tan importante en absoluto. Pensaban que no era nada relevante, que un hombre entrara en un burrito en la ciudad de Jerusalén no era importante. Sin embargo, sin que nadie le dijera a la gente lo que tenían que hacer, hicieron ese momento de quitarse los mantos, de ponerlo, alfombrar el suelo, para que Jesús pasara sobre ello, para que no tocara el suelo. Fue en ese momento que Jesús, entrando en un burro, entrando sentado en un asno, y cuando él entraba, la gente empezó a gritar esta expresión, empezó a gritar, sálvame, sálvanos. Por eso tan relevante la expresión y tan relevante que los fariseos se pusieran nerviosos ante esta situación. Pero la forma en que el pueblo judío, los fariseos, el judaísmo, vio este acontecimiento, tiene una conexión directa, o tenía esa conexión de donde la nación sería destruida o sería restaurada. Por eso, mientras que damos culto en el día de hoy, necesitamos encontrar la palabra de Dios para nosotros en el día de hoy. Tenemos que encontrar esa palabra para nuestra realidad presente. Tenemos que tomar esta palabra para nosotros. Por este motivo debemos analizar la palabra de Dios. Y tenemos que ver siempre la palabra y el mensaje de Dios a través de la perspectiva del Evangelio. Si te aferras al pacto para que esta palabra se aplique en tu vida de verdad, habrá grandes obras en vuestras vidas. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podáis tomar la palabra y podáis acoplarla a vuestra realidad presente en el momento que estáis viviendo. ¿Qué significa esto? El acontecimiento de las Escrituras de hoy, tenemos que ver ese significado, fue ya profetizado en el Antiguo Testamento. Ya el profeta Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, está hablando de esta palabra, está hablando de este texto. Alégrate mucho, dice la palabra de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Él vendrá como un salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La palabra estaba profetizada y era una palabra muy clara. Pero cuando el judaísmo, los fariseos, escucharon al pueblo y oyeron a la gente gritar, Hosana, sálvanos, les dijeron que se callaran, que no griten esas cosas, que no digan esas cosas. Quieren acallar la voz del pueblo, quieren acallar la voz de las personas que necesitan de verdad escuchar el mensaje del Evangelio. Hoy en día también tratan de callar las voces donde nosotros tenemos que proclamar que es época de salvación, y es una época donde tenemos que estar proclamando, Hosana, Hosana al Hijo de David, trae salvación al pueblo, trae salvación a la gente.
que las personas importantes, los políticos, los científicos, los ateos, toda esta gente que quieren acallar esa voz, que realmente, como dijo Jesús, si oigo o digo, si estos callaran, las piedras clamarían. Tenemos que estar clamando, no las piedras, nosotros, hijos de Dios, para que sea una época donde venga salvación al pueblo, una época donde venga también sanidad. Y no olvidemos que salvación y sanidad, en sus términos griegos, su origen, su raíz es una misma palabra. Vienen de una misma raíz las dos cosas, la salvación y también la sanidad. Hoy es un tiempo de salvación, pero también tiene que ser un tiempo donde proclamemos la sanidad del pueblo de Dios, la sanidad de Cristo. La mayoría de la gente no está segura de la existencia de Dios. Hay muchos agnósticos, no saben lo que puede haber más allá. Es frustrante a veces que se necesiten tantos problemas, tantas dificultades, tantas crisis, para que el pueblo, la gente, pueda ver que Dios existe. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo a vosotros hoy, que te estáis sentados, no aquí en un templo, pero que estáis sentados ahí, detrás de esta pantalla, detrás de esta imagen. Estáis sentados dando culto, pero oro para que sepas cuán maravillosa es esta bendición de estar aquí sentados, de estar dando cultos juntos, no por sufrimiento, no por enfermedad, sino que estáis aquí por la gracia absoluta de Dios. Que si estáis dando culto es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hemos recibido las mismas bendiciones que recibió el pueblo judío con la salvación de Cristo y no debemos de perderlas en el día de hoy. Oro para que este sea un día en el que disfrutes de las bendiciones de la salvación. Disfrutar de estas bendiciones en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué bendiciones son las bendiciones que Dios nos dio? Pues si vemos el Antiguo Testamento, vemos que el tema principal del Antiguo Testamento tiene un nombre propio. Todo el Antiguo Testamento está enfocado en una palabra, en un término, la palabra Mesías. Todo el tema principal del Antiguo Testamento es el Mesías que vendría precisamente a traer la salvación a la humanidad. Ese es todo el Antiguo Testamento, todo el tiempo preparatorio para esa venida de aquel que tenía que venir. Y vino tal como fue profetizado en la palabra. La entrada de Jesús en Jerusalén montado en un asno ya fue profetizado en la Biblia, y eso es un gran milagro que nadie lo puede denegar. 700 años antes de que Jesucristo montado en un asno entrara en Jerusalén, 700 años antes, un hombre llamado Zacarías ya predijo cómo iba a ocurrir. Ya estaba diciendo cómo iban a ocurrir estas cosas. La mayoría de la gente piensa que, bueno, creer eso no tiene ningún valor, creer eso no tiene ninguna importancia, que realmente es una cuestión sin importancia en absoluto. Pero si vemos la realidad y vemos la cuestión, es que tiene una gran importancia. Es decir, 700 años antes de que aconteciera algo, ya había sido profetizada. ¿Por qué es tan importante esta palabra? Porque es el cumplimiento de Génesis 3:15. Es el cumplimiento de la palabra que ya Dios dio de que el descendiente de la mujer pisaría la cabeza de Satanás. Ya se había cumplido esa palabra. Ya ese Jesús había venido. Y había venido como asimismo había sido profetizado con Isaías 7:14. Y esa mujer, esa virgen, dará a luz un niño. Y su nombre será llamado Emmanuel. Ya había sido 700 años antes, por otro profeta llamado Isaías, estaba diciendo que iba a venir y que iba a hacer, que iba a ser el Salvador, el Emmanuel, el Dios que está con nosotros. Y es más, y nos dice cómo iba a morir. Y nos dijo que iba a derramar su sangre para que se cumpliera la palabra de la Pascua de Éxodo 3:18. Y la sangre del cordero puesto sobre los dinteles de las puertas traerá libertad, traerá la salvación del pueblo. Y estaba ya diciendo de antemano cómo iba a acontecer y hasta al más mínimo detalle, incluso de cómo iba a ir a esa muerte que lo predijo Zacarías en el capítulo 9, montado en un asno, entrado en Jerusalén para que la palabra de Dios se estuviera cumpliendo completamente. Sin embargo, Israel, el pueblo de Israel, se equivocó con respecto a esto. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel, los judíos pensaron? ¿Qué es lo que la gente pensaba en aquel entonces?
o muchos de ellos. Jesús, el Salvador, el libertador, el gran líder que nos tiene que liberar de esta presión de Roma, tiene que venir o entrar montado en un caballo blanco como menos, en un corcel brilloso, detrás de un ejército, o como mucho con una gran escolta en una carroza real. También pensaron que vendrían a salvar a su nación, que vendrían a salvar al pueblo de Israel, a salvar al pueblo judío, no para liberarlos del pecado en el cual estaban atados y oprimidos. Ahora, ¿qué obras van a surgir o surgirán en aquellos que de verdad están creyendo en este nombre y en esta palabra que se está cumpliendo? ¿Qué obras vendrán? Esperamos o espero que hoy no pierda las cosas más importantes que Dios tiene para vosotros y para nosotros en el día de hoy. Hombres como Moisés, que se aferraron a este pacto, pudieron ver que a pesar de que no luchó en absoluto, él pudo destruir esas 10 culturas del pueblo egipcio. Esas 10 culturas que representan esas 10 plagas que ocurrieron en Egipto. ¿Qué va a ocurrir? Que Dios nos guiará como asimismo Dios guió a Moisés, con columnas de fuego, con columnas de nubes. ¿Qué va a ocurrir? Que Dios abrirá los mares para que podamos pasar, porque estamos recibiendo la guía de Dios, si estamos creyendo en esa palabra. Vamos a ver cómo los ríos, como el río Jordán, se detienen para que pasemos y su palabra se esté cumpliendo. Y no olvidemos nunca esta palabra y este mensaje, no olvidemos nunca lo que Dios mismo ha hecho. Porque cuando no se dieron cuenta y se olvidaron de estos grandes acontecimientos, cayeron en el cautiverio por Babilonia. Y Dios tiene que levantar un incidente y tiene que mover cielos y tierra, como dice la palabra, para traerlos de regreso. Ageo lo escribe. Ageo escribe esta palabra: yo haré temblar, dice el Señor, los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Estas obras continuarán y se llevarán a cabo en la vida de los remanentes que se aferren a esta palabra. Cambiarán todos los estamentos, cambiarán los cielos y la tierra y removerá todo lo que sea necesario para levantar esta realidad. Es verdad que al principio me pregunté, cuando empecé a escuchar este mensaje, yo me hacía estas preguntas. ¿Es este movimiento evangélico tan grandioso como se dice? Cuando uno empieza a ver y a discernir este mensaje y a discernir este evangelio y sales de la religiosidad y sales de todo lo que has aprendido en los seminarios, que se ha quedado ahí como algo establecido, cuadriculado, cuando empiezas a entender el movimiento del evangelio, así como yo empecé a entenderlo, llegué a una determinación en mi vida y llegué a entender una cosa, que repito continua y constantemente: solo a través del evangelio. Solo a través del evangelio. Cuando no tenía el evangelio tal como ahora lo estamos entendiendo, no quedaba más remedio que moverse por los sentimientos. No quedaba más remedio que moverse por el esfuerzo. Hay que trabajar mucho, hay que esforzarse mucho, hay que hacer muchas cosas, hay que aplicar mucho humanismo, incluso hay que aplicar mucho misticismo, hay que hacer muchas cosas para tener a las personas o tener a la gente en un estado de excitación, que la gente venga a los cultos para a ver qué va a ocurrir hoy, qué manifestaciones van a haber, cuántos se van a caer, cuántos milagros van a acontecer. La alabanza estará, el líder de alabanza estará afinado y estará bien para llevarnos en una alabanza gloriosa, donde casi tocamos el cielo con las manos. Y nos damos cuenta y nos dimos cuenta, no tiene nada que ver con todo eso. Todo ese esfuerzo no es ni más ni menos que el humanismo, el misticismo, a veces incluso el legalismo. Tratar de tocar los sentimientos y dejar a un lado, como si el evangelio no fuese suficiente, y lo dejábamos a un lado porque hay otras cosas que tenemos que añadir a este evangelio. Y yo me di cuenta, si tengo que invertir mi vida, no va a ser para comer, no va a ser para llenar simplemente una iglesia para que, oye, que no falte de nada, no falte la economía, todos felices. No es por eso, sino por causa de la evangelización del mundo. Fue cuando aposté mi vida por el pacto de este evangelio y determiné que por causa de este evangelio las respuestas llegarían. Si no, no quería respuestas de ningún tipo. Que las respuestas sean las respuestas del evangelio.
no las respuestas de mi esfuerzo, no las respuestas de mi trabajo, no las respuestas de todo lo que yo pueda hacer o dejar de hacer. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque puede parecer que tienes muchos problemas ahora, puede parecer a lo mejor que estás en situaciones difíciles, que podáis estar en enfermedades inclusive, pero lo que te digo es, Dios puede y resolverá todos y cada uno de los problemas, porque Jesús sigue siendo Cristo. Seguimos proclamando esta palabra y hemos pasado de la palabra Mesías a la palabra Cristo. Esta bendición apareció como el Mesías del Antiguo Testamento y ese Cristo aparece en el Nuevo Testamento. La confesión de Pedro es la confesión más importante que posiblemente encontremos en el Nuevo Testamento. Jesús, tú eres el Cristo. Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16, que todos conocéis muy bien. Después de su confesión, Jesús no le dijo a Simón, hijo de Jonás, oye, Pedro, ¿cuántas tesis te has leído? ¿Cuánta teología has hecho? ¿Cuántos años de seminario estás? Pedro, ¿cuál es tu coeficiente intelectual para poder entender esto? ¿Cómo tú sabías esta realidad? No le dijo nada de eso. No le preguntó ninguna cosa. ¿Por qué? Porque sabía de dónde venía la respuesta. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre. Esto no lo has aprendido de ti mismo, sino mi Padre que está en los cielos. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, todos aquellos que estáis ahora escuchando esta palabra. No importa si la estás escuchando ahora en directo o la escucharás luego más tarde, pero que ahora que la estés escuchando, que recibas la bendición y recibas la gracia de recibir la revelación que Pedro recibió en ese momento. Algo que ningún hombre, que ningún pastor puede enseñarte. Que recibas la revelación de que Jesús es tu Cristo. Y que te puedas aferrar a esta palabra. Porque ¿cómo si no el hombre puede llegar a esto? El hombre por sí mismo no puede llegar a esta situación. Por eso la Escritura continúa diciendo, y te digo que eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, débil, mortal, sino sobre esta gran confesión. Y las puertas del Hades no la superarán, y te daré las llaves del reino de los cielos. Tenemos que tomar esta bendición en el nombre de Jesucristo. Cuando Jesús entró a Jerusalén, a pesar de que nadie les había dicho nada, la gente gritó esta palabra: nuestra salvación ha llegado, el Salvador ha venido, ven, sálvanos. Es la expresión que estaban realizando. Los judíos le dijeron que se callaran, sin saber que esto mismo les traería destrucciones eternas, sin saber que esto les traería la destrucción a sus propias generaciones, sin entender que eso mismo que les estaba pidiendo que se callaran, estaba siendo una condena de muerte a sus propios hijos, a sus propias descendencias. Hermanos, tenemos que levantar ese nombre, el nombre de Hosana. En el nombre de Jesucristo os bendigo, para que hoy pueda ser un día y un tiempo donde la salvación entre en nuestros hogares, que la sanidad entre en nuestras familias, que podamos darle gloria y honra, porque Él es el Señor que entra en nuestros hogares. Y después de la resurrección de Jesús, Dios nos dio, o nos dijo que a través de la resurrección, obras a través del Espíritu Santo vendrían. Hoy también quería hacer un énfasis en este día, en este culto, donde hay muchos creyentes, en muchos lugares, en muchas iglesias, a través de Facebook, a través de Internet, estamos escuchando, estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Seguro que lo habéis escuchado todos. Estamos en los últimos tiempos. Es verdad, estamos en los últimos tiempos, pero yo tengo que saber qué son los últimos tiempos. Los últimos tiempos es el tiempo que transcurre desde la resurrección de Jesús y la segunda venida. Entonces, desde que Jesús resucitó, estamos en los últimos tiempos. Claro que estamos en los últimos tiempos. La palabra últimos tiempos significa que el fin está aquí, ¿verdad? El fin ya está aquí y el fin va a venir. Es verdad, es así. Pero desde el principio de que Jesús resucitó, hace ya 2000 años, estamos en los últimos tiempos. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. Toma las palabras que Jesús nos dijo en Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. El fin, está bien, estamos en el fin, pero no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde.
pero no se turbe vuestro corazón. No nos pongamos ahora angustiosos porque estamos en una pandemia, porque estamos en un confinamiento, porque estamos viendo que es verdad que está muriendo gente. Pero lo que el Señor nos dijo, no os preocupéis, a pesar de que su tiempo era un tiempo que ya venía a su fin, que ya iba a morir, que iba a ascender a los cielos, el fin estaba cerca, Jesús les dijo y añadió además, ¿crees en Dios? Creed también en mí. Significa, no debemos preocuparnos en absoluto, porque el reino de Dios ya ha sido preparado, ya todo está preparado. No te angusties porque digan o dejen de decir el fin de los tiempos. Jesús en el versículo 16 de este mismo capítulo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, para que esté contigo, personalmente contigo, para siempre. La razón por la que no necesitas temer es el hecho de que el Espíritu Santo siempre estará contigo, que siempre te ayudará, que siempre ayudará a los que salva. Hosana, sálvanos. Hosana, el Espíritu de Dios está con nosotros. No temas, no tengas angustia, no tengas temor. ¿Por qué Jesús iba a tomar una cruz? ¿Por qué Jesús iba a morir en esa cruz si fuese mentira todo lo que estaba diciendo? No hay nadie que haya muerto por una mentira, conscientemente. Puedes morir porque te engañen, como estamos viendo en muchos extremismos religiosos inclusive, que se inmolan, pero creen de verdad lo que están haciendo. Engañados, vale. Pero ¿tú crees que Jesús, sabiendo si era mentira, iba a ir tan fácilmente a la muerte de esa manera? Os bendigo en el nombre de Jesucristo porque la palabra de Dios se ha cumplido hasta el día de hoy. Se ha cumplido hasta ahora. Y si se ha cumplido hasta ahora, ¿no se va a seguir cumpliendo ahora? ¿No se va a seguir cumpliendo hasta el día de hoy? Jesús dijo la verdad hasta su muerte y a partir de aquí ya nos está mintiendo. Ya Jesús ya no está con nosotros. Ya Jesús no mandó al Espíritu Santo. No Jesús mandó al Consolador. No Jesús está obrando, por lo tanto, a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso os digo y os bendigo, no os preocupéis, porque si de verdad Dios cumplió la palabra hasta el día de hoy, a partir de ahora también la seguirá cumpliendo. También dijo que nos daría la plenitud del Espíritu Santo, lo prometió. Y también prometió que nos haría testigos hasta lo último de la tierra. Os bendigo en el nombre de Jesucristo porque sí o sí vamos a ser testigos hasta lo último de la tierra. Si te aferras a la palabra de Dios, Dios enviará a sus ángeles alrededor de nosotros y Dios hará grandes obras a través de nosotros. Y después de esto, Dios quebrará todo el poder de la oscuridad, porque esta oscuridad está destinada a ser destruida. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Y como conclusión, yo me preguntaría, ¿por qué esto fue profetizado en la Biblia? Este relato, este texto que hemos leído hoy. ¿Por qué Jesús tuvo que entrar en Jerusalén en un asno? A simple vista, parece que es algo tan ridículo. Si hoy en día, como en aquella época, los intelectuales de hoy lo vieran, o los intelectuales de aquel entonces, los inteligentes, los ricos, los políticos, los conocedores, los sabios, vieran este acontecimiento, ¿no pensarían que esto es una especie de broma? ¿No pensarían que esto es algo bueno? ¿Una charlotada? Jesús tomó prestado un burro, montado en él, la gente se quita los mantos, los tiende como una alfombra, recogen hojas de palma, gritan hosana. ¿No se reirían si vieran esto hoy en día inclusive? ¿Por qué hizo Jesús una entrada de esta manera? Y hay una razón, o varias razones, que hoy también tenemos que ver. ¿Qué pasaría si Jesús trajera, en vez de montado en un burro, trajera un ejército y cabalgara sobre un corcel blanco, un caballo de estos? Si este fuera el caso, si hubiese sido así, no podría traer justicia, no podría traer salvación, ni tampoco mostrar su humildad, como estaba profetizado en la Biblia, según Zacarías. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios no se hubiera cumplido. No se cumpliría. Y no solamente no se cumpliría, sino que además es más importante incluso es el hecho de que con Jesús o detrás de Jesús había muchos falsos discípulos que lo seguían. Personas que iban siguiéndole por el pan,
que le irían siguiendo por los bienes, por los milagros, por las cosas que hacía, sin entender realmente ese mensaje. Si hubiera hecho las cosas de esa otra manera, como mucha gente pensaba que lo iban a hacer, las personas interesadas en la política, los políticos, hubieran sido los primeros que lo hubieran visto. Los políticos, la gente de dinero, lo hubiera seguido. Los políticos y la gente de dinero lo hubiera atraído, lo hubieran apartado de la muchedumbre, no lo hubieran dejado pasar entre el pueblo, se lo hubieran llevado directamente al palacio, como ocurre hoy en día. No vemos al presidente del gobierno andar por las calles, no, va en un coche que va además protegido por policía, por soldados, por un montón de gente, en un coche blindado. No lo vemos. Así hubieran hecho Jesús. Por lo tanto, esto se hizo para distinguir los que realmente creen y los falsos discípulos. Los que realmente creían que Jesús era el Salvador y aquellos otros que solamente buscaban intereses personales. Por eso os bendigo, porque si no veis el hecho de que estás ahí sentado, verás cosas importantes, entonces te estarás equivocando. Si no nos damos cuenta que estamos en el lugar correcto, que no importa lo que diga la gente, no importa lo que diga la muchedumbre, no importa lo que digan los políticos, no importa lo que digan los intelectuales de hoy en día, entonces si no estás viendo eso, te estarás equivocando. Hay veces tenemos ideas erróneas sobre las cosas. Hoy vemos a Jesús montado en un burro de manera humilde. Esto se hizo para que los falsificadores, los estafadores, no lo entendieran. Para que esas personas no usurparan el lugar que no les corresponde. Aquellos que se engañan a sí mismos o mienten, no pueden comprender el Evangelio. Por lo tanto, una persona que no comprende el Evangelio es alguien que se engaña a sí mismo. No importa tanto que engañes a los demás, pero no debes de engañarte a ti mismo. Debes de reconocer esta realidad. Puede que parezcan que no es mucho, pero el hecho de que puedas aferrarte a la palabra de Dios hoy es muy importante en tu vida. Que hoy tú puedas aferrarte a la palabra de Dios es primordial, es básico. Que hoy tú puedas añadir la palabra de Dios a tu vida. Por eso lo más importante, y os bendigo en el nombre de Jesús, es que tengas los ojos para ver lo que es importante en medio del sufrimiento. Hoy tenemos que ver lo que es importante. ¿De qué manera debemos de aferrarnos a la palabra de hoy? Quiero tener estos minutos que me quedan para terminar. Os bendigo para que en este tiempo y en este momento tienes que ver tu pasado, las cosas buenas y las cosas también que no aparentemente son tan buenas desde el punto de vista del Evangelio. El miércoles el Señor nos decía, tenemos que traer sanidad del pasado. Hoy tenemos que verlo, de que en esas heridas, en ese pasado, yo tengo que verlo siempre con los ojos del Evangelio. Esta es la palabra de Dios para hoy. Necesitas ver el hecho de que hoy estás aquí con los ojos del Evangelio, que estás tomando la palabra y dando culto ahí en tu casa con los ojos del Evangelio. Necesitas ver a dónde debes de ir con los ojos del Evangelio, lo que debes de hacer con los ojos del Evangelio, las determinaciones que debes de tomar con los ojos del Evangelio. Grandes problemas llegaron a los judíos y a sus hijos, que perdieron la importancia de la Escritura de hoy. En vez de aferrarse a la palabra y clamar hosana, mandaron callar. Y más adelante, que su sangre recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La verdadera época de las bendiciones, si tomamos este pacto, si tomamos este mensaje en el día de hoy, las grandes bendiciones se abrirán para vosotros y para vuestros hijos. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. No necesitamos nada más. No necesitamos ídolos en forma de dinero o ídolos en forma de otras cosas. No necesitamos tampoco aferrarnos a supersticiones. Tampoco necesitamos echarnos en manos de la suerte. Si hay suerte, a ver si es posible que pudiéramos salir, a ver si tenemos suerte y no pillamos el virus, a ver si tenemos suerte y que no caigamos en los brazos de la suerte. Podemos hacer grandes cosas dentro del Evangelio, dentro de Cristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque dentro del Evangelio, dentro de Cristo, puedo hacer todas las cosas a través del poder
de aquel que me da las fuerzas. Puedo hacer todas las cosas a través de aquel que me da la fuerza. Todas las cosas. Por eso os bendigo y oro en el nombre de Jesucristo, que todas las heridas de tu pasado se convertirán en bendiciones para el Evangelio. Clama hosana. Tu fracaso, el fracaso que hayamos podido tener en el pasado, se convertirán en éxito dentro del Evangelio. Clamemos hosana, que sane nuestro fracaso. Todas las experiencias que tuviste de recibir bendiciones se convertirán, todas esas bendiciones que hemos recibido se convertirán en un fundamento dentro del Evangelio. Cuando surjan los problemas, por lo tanto, estés como estés en el día de hoy, no te desvíes, aférrate al pacto de Cristo, aférrate a este acontecimiento, clama hosana, sálvame, sálvanos. Estamos en épocas donde hay tanta muerte, clama hosana. En una época donde hay tanto ateísmo, sálvanos. Donde hay tantas batallas espirituales, Señor, hosana, sálvanos. Salva a tu pueblo, trae salvación. Os bendigo en el nombre de Jesús para que tengáis la victoria para el resto de vuestras vidas a partir de hoy. Y que los remanentes tengan la victoria en su futuro. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Te damos las gracias y te agradecemos por darnos el Evangelio de la salvación de Cristo. Permítenos que la renovación llegue, Señor, a nuestras vidas, que por causa de los acontecimientos actuales, Padre, aferrándonos más si cabe a este Evangelio, Padre, venga una renovación a nuestras vidas. Que salgamos de este confinamiento de manera distinta a como hemos entrado. Permítenos que este sea un tiempo y un momento en el que recibamos las verdaderas respuestas de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.